Atención a todos los beneficiarios del Seguro Social, aquellos adultos jubilados. Tenemos información muy importante que todos ustedes deben de conocer. Se han anunciado noticias que podrían tener un gran impacto en sus vidas y en su seguridad financiera. Estamos aquí para brindarles detalles emocionantes sobre cómo estas actualizaciones pues van a estar afectando próximamente a todos los jubilados del Seguro Social. Por ello deben mantenerse atentos a este tipo de información para conocer todos los detalles y asegurarse pues de estar preparados o poder aprovechar esto al máximo en los beneficios que les corresponden. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así, señores, ¿qué pasa si la administración del Seguro Social te paga más beneficios de los que debería? Es cierto que todos nos quejamos de que los pagos del Seguro Social son insuficientes o que se quedan cortos a las necesidades diarias. Pero si por alguna razón mayormente desconocida, la administración del Seguro Social te paga más beneficios, sin duda nadie se opondría. El problema es que incluso si no te das cuenta de este dinero extra, esto podría convertirse en un dolor de cabeza para tu futuro financiero próximo. Para determinar qué es lo que pasaría si la administración te pagara beneficios de más, primero debemos estar conscientes de la razón por lo que esto está sucediendo. De hecho, este es el principal factor por el que la gente no hace nada, pensando que simplemente se trata de algo que deberían recibir. Cada año la Administración del Seguro Social realiza el denominado ajuste por costo de vida, con el cual aumentan los beneficios que reciben del Seguro Social. La administración está obligada a enviarte un aviso para que sepas cuánto vas a recibir mensualmente, obviamente con este nuevo ajuste aplicado y a partir desde cuándo. Estos aumentos son regulados y son un derecho para cada beneficiario. Ahora bien, si el pago extra que recibes del Seguro Social corresponde al hecho de lo que tendrías que recibir por el costo de vida, entonces no va a pasar nada. Solo debes, recibirlo y administrar este dinero para mantenerte al día con la inflación. Pero lamentablemente son muy pocos los beneficiarios que le dan un verdadero seguimiento a la cantidad de dinero que deberían estar recibiendo mes con mes, con el COL aplicado. El problema es que por esta razón, cuando reciben un dinero extra, por así decirlo, de la Administración del Seguro Social, ni siquiera se percatan de esa cifra que no corresponde con lo que deberían de recibir. Y aquí es cuando se convierte en un problema. Porque una máxima de la legalidad es el desconocimiento de la ley, lo cual no te exime de tu responsabilidad. Aunque se trate de un error que provenga de la propia Administración del Seguro Social, también tú tienes la obligación de estar al pendiente de tus beneficios y de reportar cualquier cantidad que no corresponda con tus pagos, sea mayor o sea menor. Claro, es lógico que cuando te sientes que la Administración del Seguro Social te pagó menos, de inmediato lo reportas para recuperar tu dinero lo más pronto posible. Pero cuando el pago es mayor, no asumes que esto fue una equivocación y lo recibes gustoso. Eso es lo que puede convertirse en un grave problema en el futuro. La Administración del Seguro Social está obligada a recuperar cualquier cantidad de dinero extra que se le haya pagado a los beneficiarios, se deba a un error de ellos o un error tuyo. Cuando la administración se percate de un pago excesivo, te deberá dar un aviso indicando por qué lo pagaron en exceso, cuánto le pagaron en exceso y sus opciones para poder devolverlo. Y lógicamente también van a explicarte tus derechos de apelación y de renuncia. Hace unos días, el comisionado de la Administración del Seguro Social aseguró que la agencia limitará la recuperación al 10% del beneficio mensual de un beneficiario pagado en exceso. Esto significa que te van a quitar $10 por cada $100 en beneficios, claro si es tu caso.
Los republicanos del Comité de Medios y Árbitros obtuvieron una serie de compromisos por parte del comisionado de Seguridad Social, Martin O'Malley, para realizar reformas que protejan a las personas mayores y a los contribuyentes. Todo esto en una audiencia conjunta ante los subcomités de medios y árbitros sobre seguridad social y trabajo-bienestar. Estas incluyen prevenir pagos excesivos y compensar acciones regulatorias que costarían miles de millones a los contribuyentes. Los miembros del comité destacaron varios problemas que han perjudicado a las personas mayores, a los trabajadores discapacitados y sus familias. Pues a saber, pagos indebidos que desperdician el dinero de los contribuyentes y que dejan a los beneficiarios sin la obligación de pagar los reembolsos años después. Podemos ver hasta acumulaciones de solicitudes de discapacidad de más de 1 millón y un servicio telefónico al cliente que deja beneficiarios esperando en el teléfono sin resolver sus problemas. Además de todo esto, los miembros rechazaron el llamado de la Administración del Seguro Social para obtener más dinero de los contribuyentes, con el fin pues de poder contratar más burócratas, en lugar de adoptar tecnología de información de vanguardia para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente. Pues Smith garantiza el compromiso de O'Malley de trabajar con el Congreso para proteger a las personas mayores, a los trabajadores discapacitados y sus familias del daño de las deudas de décadas debido a la inacción por parte de la Administración del Seguro Social. Tan solo en el año fiscal 2022 el Seguro Social realizó más de 11.000 millones de dólares en pagos en exceso. Ese mismo año, la Administración revocó una política que prohibía la recuperación de pagos en exceso cuando la Administración del Seguro Social no había tomado ciertas medidas para cobrarles durante más de una década, lo cual llevó a avisos de cobro sorpresa para deudas de décadas de antigüedad. En ese momento, la Administración del Seguro Social declaró que no tenía la autoridad legal para impedir la recuperación de dichos pagos en exceso. El presidente del Comité de Medios y Árbitros, Jason Smith, obtuvo el compromiso del comisionado del Seguro Social, O'Malley, para poder implementar lo más rápido posible cualquier autoridad futura que el Congreso proporcione a la Administración para proteger a las personas mayores de pagar los sobrepagos que persisten debido a la inacción de la Administración. La Administración de Biden gasta más o menos unos $100 millones para aumentar de manera equitativa la cartera de unas 1,2 millones de personas, por lo menos, con discapacidad. Esta acumulación de solicitudes de discapacidad ha aumentado, y sigue aumentando más de 1 millón. La Administración ha tenido dificultades para procesar ese volumen de solicitudes, ya que tanto el tiempo para procesar un reclamo inicial como el tiempo para procesar una apelación de la consideración inicial superan los 200 días. En lugar de centrar los recursos en procesar las solicitudes existentes, la administración de Biden ha destinado al menos $100 millones en los últimos 3 años para aumentar las solicitudes iniciales de discapacidad, lo que según las cifras de la Administración del Seguro Social podría haber agregado unas 135.000 solicitudes atrasadas tan solo en el año fiscal 2023. El presidente del Subcomité de Seguridad Social, Drew Ferguson, advirtió que la Administración del Seguro Social debe centrarse en ayudar a los solicitantes de discapacidad a recibir decisiones oportunas y precisas, en lugar de centrarse en iniciativas de equidad.